¿Sabías que Irán aparece muchas veces en la Biblia, pero no con ese nombre, y que su destino ya fue escrito siglos antes de que el país moderno existiera? ¿Y si la historia antigua que muchos pasaron por alto es la clave para entender los titulares de hoy? Irán, tal como lo conocemos hoy, es un país con una historia milenaria. Pero en la Biblia no lo encontrarás con ese nombre. En cambio, lo verás una y otra vez bajo otro título: Persia. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Persia jugó un papel crucial en el plan de Dios, no como enemigo, sino como instrumento de liberación. En el siglo VI a.C., cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, Dios levantó a un rey extranjero, Ciro el Grande, para cumplir una promesa. En Isaías 45, siglos antes de que naciera Ciro, Dios lo menciona por su nombre. Así dice el Señor, a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para someter naciones delante de él. Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Un rey persa fue llamado por Dios su ungido. Persia fue una nación amiga del pueblo de Dios, pero el tiempo cambió, y con él también cambió el corazón de las naciones. Persia en el corazón del imperio. El imperio persa no solo fue protagonista en la Biblia, también en la historia del mundo. En su apogeo, controló desde la India hasta Egipto, pasando por Babilonia, Asia Menor y más allá. Su cultura, leyes, arquitectura y poder dejaron una huella imborrable. Figuras bíblicas como Esther, Nehemías y Esdras vivieron bajo el dominio de Persia. En el libro de Esther, por ejemplo, el rey persa Jerjes, Asuero, gobierna sobre 127 provincias y es en su palacio donde se desata el intento de genocidio contra los judíos, frustrado por el valor de Esther. Persia es un escenario bíblico, pero en ese entonces era un imperio tolerante que permitió la libertad religiosa y la reconstrucción de Jerusalén. ¿Qué pasó con Persia? La caída del imperio persa ocurrió cuando Alejandro Magno conquistó la región. A partir de ahí, Persia pasó por manos de griegos, partos, sasánidas, musulmanes, hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la República Islámica de Irán. En 1935, durante el gobierno de Reza Shah, el país cambió oficialmente su nombre internacional de Persia a Irán. ¿Por qué? Porque Irán es una palabra que proviene de Arianam, tierra de los arios, y el Shah buscaba fortalecer una identidad más nacionalista e independiente. Pero espiritualmente, algo se perdió. La Persia que bendijo a Israel se transformó en el Irán que hoy clama su destrucción. De aliados a enemigos. Hoy Irán es uno de los mayores opositores del Estado de Israel. Sus líderes han dicho públicamente que Israel debe ser borrado del mapa. El país apoya y financia a grupos como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza, enemigos activos de Israel. Además, mantiene tensiones con Estados Unidos, Arabia Saudita y otras naciones del mundo occidental. Pero lo importante no es solo el conflicto político, es lo que ya estaba profetizado en la Biblia. En el libro de Ezequiel 38, el profeta describe una coalición de naciones que, en los últimos tiempos, se levantarán contra Israel, y entre ellas aparece Persia. Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos con escudo y casco. Ezequiel 38:5. Es decir, Irán será parte de una guerra final, una guerra profética donde Dios mismo defenderá a su pueblo. ¿Quiénes son los otros aliados? La profecía menciona también a Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal. Aunque hay varias interpretaciones, muchos estudiosos creen que Magog representa regiones al norte de Israel, posiblemente zonas de lo que hoy sería Rusia o Turquía. También se nombra a Cus y Fut, que podrían representar regiones de África como Sudán o Libia. Lo importante es que todas estas naciones están alineadas contra Israel, y Persia, Irán, está entre ellas. Ya no como amigo, como en tiempos de Ciro, sino como enemigo. Reflexión espiritual. Lo que vemos hoy en las noticias no es una simple guerra política, es una pieza más del plan profético de Dios. Irán tiene un rol asignado desde hace siglos y lo está cumpliendo incluso sin saberlo. Pero esto también nos habla a nosotros. Las naciones cambian, los imperios caen, los nombres se transforman, pero Dios no cambia.
Su palabra sigue firme y su propósito se cumple, incluso a través de los enemigos de su pueblo. ¿Qué sigue? En la próxima parte, exploraremos la profecía completa de Ezequiel 38 y 39 y cómo esta coalición, donde Irán es protagonista, terminará en una batalla como ninguna otra. ¿Está ocurriendo ya? ¿Podría la guerra actual ser el inicio de esta profecía? ¿Una guerra entre Irán e Israel ya fue escrita hace más de 2500 años? ¿Y si lo que estamos viendo en Medio Oriente no es el inicio de una guerra, sino la continuación de una profecía en marcha? Nos encontramos ahora frente a una de las profecías más misteriosas y comentadas de todo el Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulos 38 y 39. En estos versículos, el profeta Ezequiel, hablando desde el exilio en Babilonia, describe un ataque masivo contra la tierra de Israel. Pero este no es un ataque cualquiera. Se trata de una coalición internacional liderada por una figura enigmática llamada Gog, de la tierra de Magog. Y junto a Gog aparece un nombre familiar, Persia, es decir, lo que hoy llamamos Irán. ¿Quién es Gog de Magog? El texto dice: «Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él». Ezequiel 38 del 1 al 2. Muchos teólogos creen que Magog representa regiones del norte de Israel, probablemente parte de lo que hoy es Rusia, Kazajistán o incluso Turquía. Mesec y Tubal también han sido asociados con áreas del Asia Menor, cercanas al Cáucaso. Lo importante es esto: la coalición se dirige por una gran potencia del norte, y Persia forma parte clave del bloque agresor. ¿Quiénes forman la coalición? Ezequiel menciona Gog, líder; Magog, región del norte; Mesec y Tubal, posiblemente Turquía; Persia, actual Irán; Cus, probablemente Sudán o Etiopía; Fut, Libia y el norte de África; Gomer y la casa de Togarma, posiblemente Armenia y zonas de Turquía. Estas naciones, desde el norte, el este y el sur, rodean a Israel. La imagen es clara, una invasión total. Y lo más impactante es que hoy muchas de esas naciones comparten una ideología común contra Israel. Irán hoy, cumpliendo su rol profético. Actualmente, Irán está profundamente involucrado en el conflicto de Medio Oriente. Apoya militarmente a Hamas, Hezbollah, Yemen y otras milicias que han declarado la guerra a Israel. En 2024, Irán estuvo involucrado directamente en ataques aéreos e incluso en la coordinación de misiles sobre ciudades israelíes. Este no es solo un apoyo simbólico, es una guerra espiritual disfrazada de conflicto político. Lo que el profeta vio hace milenios comienza a tomar forma ante nuestros ojos. ¿Qué sucede en la guerra de Gog y Magog? Según Ezequiel, esta gran coalición ataca a Israel cuando éste se encuentra confiado, habitando en seguridad. Subirás contra una tierra de aldeas sin muros. Atacarás a un pueblo recogido de entre las naciones. Ezequiel 38:11. La sorpresa no es el ataque, sino quién lo detiene. No es Israel, no es una coalición occidental. Es Dios mismo quien responde. Con pestilencia y con sangre contenderé contra él, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel 38:22. Intervención divina. Esta no es una guerra tradicional, es un acto de juicio. Dios defiende a su pueblo con fuerza sobrenatural, como en los días del Éxodo, cuando abrió el mar, como cuando detuvo el sol en los días de Josué. Dios vuelve a intervenir. La batalla se convierte en un acto de revelación. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 38:23. Ya estamos en los tiempos de Gog. Muchos estudiosos creen que esta guerra todavía no ha ocurrido, pero los preparativos ya están en marcha. Otros, más audaces, dicen que los eventos actuales
como el alineamiento de Irán con Rusia y la creciente tensión con Israel, podrían ser la antesala del conflicto final. Es posible que estemos viendo los primeros movimientos de la guerra de Gog y Magog. Conexión con la actualidad. Irán ha firmado alianzas militares con Rusia y China, países que han mostrado oposición a Israel en foros internacionales. Turquía, antes aliada de Israel, ha girado hacia una posición más islámica y crítica. El África del Norte y el Medio Oriente se están volviendo más hostiles al Estado judío. Mientras tanto, Israel sigue en alerta máxima, construyendo defensas, preparando respuestas, vigilando los cielos. Pero según Ezequiel, nada de eso lo salvará. Solo Dios lo hará. Reflexión espiritual. Esta parte de la profecía nos recuerda algo crucial. Dios sigue escribiendo la historia del mundo. Lo que vemos en los titulares ya estaba anunciado. Y lo más impactante no es que las naciones conspiren contra Israel, sino que Dios ya tiene preparada su respuesta. Y si su palabra se cumple con exactitud en las naciones, ¿cómo no se cumplirá en tu vida? Misiles, fuego, oscuridad, tormentas de azufre. Y si los símbolos del Apocalipsis no fueran solo poesía antigua, y si Irán e Israel están más cerca del fin del mundo de lo que creemos. La tensión entre Irán e Israel no es nueva, pero hoy ha alcanzado un punto que jamás habíamos visto: la amenaza de una guerra nuclear directa. Irán avanza en su programa atómico, mientras Israel repite que no permitirá que su enemigo tenga esa capacidad. Ambos están decididos, ambos están listos. ¿Y si este conflicto fuera parte de algo mayor? ¿Y si el Apocalipsis ya estuviera en marcha? Irán y su programa atómico. Desde hace años, Irán ha enriquecido uranio a niveles cercanos al necesario para construir una bomba. Aunque el régimen insiste en que su objetivo es energético y pacífico, los servicios de inteligencia internacional dicen lo contrario. Israel ha llevado a cabo múltiples ataques encubiertos para frenar este programa. Explosiones en laboratorios, eliminación de científicos, ataques cibernéticos. Pero a pesar de los esfuerzos, Irán está más cerca de nunca de convertirse en una potencia nuclear. Y con ello, nace una pregunta escalofriante. ¿Podría una guerra nuclear en Medio Oriente ser el principio del apocalipsis bíblico? Apocalipsis, ¿una visión moderna? Cuando abrimos el libro de Apocalipsis, encontramos descripciones que muchos consideran simbólicas, pero que otros creen que podrían tener referencias a tecnología moderna y armas de destrucción masiva. Por ejemplo, y el primero tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Algunos lo interpretan como imágenes de bombardeos, explosiones nucleares, misiles, aviones de combate. El humo, el fuego, la tierra devastada. El lenguaje recuerda a un escenario post-apocalíptico, como los que tememos hoy ante una guerra nuclear. Israel, la línea roja. Israel ha dejado claro que no tolerará una Irán con armas nucleares. En abril de 2025, las tensiones se elevaron cuando Irán lanzó una salva masiva de misiles hacia Israel, interceptados en parte con sistemas como el Domo de Hierro. Pero ¿y si un misil escapa? ¿Y si una sola bomba cruza el cielo y destruye una ciudad entera? ¿Y si este evento da inicio a la serie de juicios que Apocalipsis anuncia? Las trompetas del juicio. En Apocalipsis 8 y 9 se tocan 7 trompetas. Cada una trae consigo un juicio sobre la tierra. Fuego y granizo, montaña ardiente lanzada al mar, un meteorito, una bomba, aguas contaminadas por una estrella llamada Ajenjo,
oscuridad sobre la tercera parte del sol y la luna, langostas como caballos de guerra, drones, aviones, ángeles liberados para matar a la tercera parte de la humanidad, terremotos y relámpagos. Y si no fueran solo metáforas, y si fueran advertencias reales con símbolos antiguos para describir tecnología moderna. Irán en el rol profético. Muchos ignoran que en el Islam chiita, especialmente el liderazgo de Irán, hay una fuerte ideología apocalíptica. Ellos creen en la venida del Imán Mahdi, una figura mesiánica que surgirá en medio del caos y la guerra. Algunos líderes iraníes han dicho que una gran guerra puede ser necesaria para acelerar su venida. Esto significa que Irán no solo está dispuesto a luchar, sino que cree espiritualmente que debe hacerlo. Desde la perspectiva cristiana, eso lo convierte en un actor perfecto para iniciar una guerra profetizada. ¿Y si el fuego desciende? En Apocalipsis 18 se describe la caída de una gran ciudad con estas palabras: en una hora ha sido consumida, y el humo de su incendio sube por los siglos de los siglos. Aunque esa profecía suele relacionarse con Babilonia espiritual o económica, el lenguaje de fuego, humo, destrucción repentina encaja con una catástrofe moderna, quizás incluso nuclear. Si Irán lanza un ataque, si Israel responde, si otras potencias entran en escena, podríamos estar frente a una cadena de eventos que desencadenen los juicios apocalípticos. Reflexión espiritual. El mundo ve un conflicto entre dos países, pero los ojos espirituales ven algo más profundo, una guerra entre las tinieblas y la luz. No es solo Israel contra Irán, es la historia de Dios avanzando aun cuando los hombres no lo ven. Cada misil, cada declaración, cada acto de violencia puede ser parte de una obra mayor que culminará en el regreso de Cristo. En la última parte hablaremos del desenlace. ¿Qué dice la Biblia sobre el destino final de Irán e Israel? ¿Serán destruidos? ¿Hay esperanza para ambos? ¿Y qué rol juega la humanidad en esta última escena profética? ¿Será destruido Irán? ¿Caerá Israel? ¿Y si el plan de Dios no fuera el final de una nación, sino la redención de muchas? La Biblia tiene una respuesta, pero también una advertencia. A lo largo de la historia, las naciones han surgido y desaparecido. Imperios han dominado la tierra y luego han sido sepultados bajo el polvo del tiempo. Pero hay algo único con Israel e Irán. Ambas naciones están escritas en las páginas de la Biblia. No solo su pasado, sino su futuro. Ya vimos que Persia, Irán, aparece en Ezequiel como una coalición malvada. Ya vimos que Israel será atacado. Pero, ¿cuál es el desenlace final? ¿Qué dice Dios sobre estas naciones? Israel, entre el juicio y la gloria. La Biblia deja claro que Israel será el blanco central de los ataques en los últimos tiempos. El libro de Zacarías 12 lo dice así: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Zacarías 12:2. Todos los pueblos se levantarán contra ella, pero entonces Dios mismo descenderá para defenderla. En aquel día, Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Zacarías 12:8. Y no solo la defenderá, también transformará sus corazones. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Zacarías 12:10. Israel no solo será preservado, será espiritualmente restaurado. Reconocerán a Jesús como el Mesías. Eso es parte del plan de Dios. ¿Qué pasará con Irán? La situación con Irán es más compleja. Como vimos, Persia se alinea con Gog para atacar a Israel. Por esa decisión enfrentará el juicio de Dios. En Ezequiel 39 nos describe cómo el ejército de Gog será destruido.
Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. Ezequiel 39:4. Pero hay una parte de la profecía que no muchos conocen. En Isaías 19, 22 al 25, hay una promesa sorprendente. Aunque el contexto habla de Egipto y Asiria, el mensaje es claro. Dios tiene misericordia incluso de los enemigos de Israel. En aquel día habrá calzada de Egipto a Asiria, e ingresarán los asirios en Egipto y los egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel día, Israel será tercero con Egipto y con Asiria, bendición en medio de la tierra. Isaías 19, 23 al 24. Asiria abarcaba parte de lo que hoy es Irán. Algunos estudiosos creen que Dios aún tiene un remanente en esa tierra, un grupo que se volverá a él incluso desde las naciones enemigas. Gurfara, ¿hay esperanza para Irán? Sí, mientras hay vida, hay oportunidad de arrepentimiento. Aunque el liderazgo de Irán promueve odio y guerra, millones de iraníes están conociendo a Jesús en secreto. Es uno de los países con más conversiones cristianas en la clandestinidad. Eso nos dice algo poderoso. Dios no juzga naciones solo por sus gobiernos. Mira los corazones. Irán, como pueblo, tiene una historia con Dios. Y aunque su liderazgo se oponga al plan divino, la misericordia de Dios puede alcanzar incluso a los más rebeldes. El mundo al borde del colapso. Mientras todo esto sucede, el mundo mira con miedo. Las potencias nucleares están en alerta. Las naciones están divididas. Las guerras aumentan. La economía tiembla. Jesús lo advirtió. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24:6. Pero también dijo, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. Es decir, el reloj profético está corriendo, y cada evento nos acerca al regreso de Cristo. El juicio no solo será para Irán. En Zacarías 14, se nos habla del día del Señor cuando todas las naciones se reúnan contra Jerusalén. Pero Dios intervendrá, no solo para defender, sino para juzgar. Y Jehová saldrá y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Zacarías 14:3. Y después de la guerra, dice el texto, y acontecerá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año a año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos. Zacarías 14:16. El fin no es solo destrucción. El fin es adoración, redención, restauración. Reflexión final. La historia de Irán e Israel no es solo geopolítica, es espiritual, profética y eterna. Irán, una nación que una vez fue aliada de Dios, hoy está en oposición. Israel, un pueblo perseguido, será restaurado. Y nosotros, estamos viendo todo esto desde la primera fila de la historia. Dios nos está hablando, nos está mostrando que su palabra es verdadera, que sus juicios son reales, que su amor no ha cambiado. No importa de qué nación vengas, no importa si eres israelí, iraní, chileno, mexicano o de cualquier parte del mundo. Dios está llamando a cada uno de nosotros a estar listos.